Me dirijo a ustedes desde esta Bogotá completamente paralizada y confinada, quizás deprimida, tras la medida tomada por la señora alcaldesa de la capital, Claudia Nayibe López Hernández, quien en días pasados agradeciera la extraordinaria deferencia del señor ministro de Salud al atreverse a tomar conjuntamente con ella la medida de guardarnos este fin de semana, medida que será evaluada para ver si es necesario volver a confinarnos el próximo fin de semana, todo ello para evitar o detener la propagación de la tercera ola del COVID-19. Pero yo quisiera saber si algún consejero o consejera para hacer el acuerdo de género del Partido Verde le puede decir a la señora alcaldesa que solo se mitiga y detiene la propagación de la tercera ola del COVID-19 vacunando a los colombianos y que es necesario vacunar al menos a 35 millones de ciudadanos para alcanzar la inmunidad de rebaño, pero que dudo mucho que eso se logre si se continúa con la mediocridad y la estupidez tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital, que solo se ha empeñado en pagar una multimillonaria pauta publicitaria. Solo se alcanza así la impunidad de rebaño. Impunidad de rebaño que ya se logró desafortunadamente al entregarle los resultados de la consulta anticorrupción antes de ella ser alcaldesa al presidentico Duque para que tomara un paquete de medidas. Pero obviamente el tema de esta videocolumna no es ese, es apenas la introducción. Lo que quiero es recomendarles dos lecturas de dos autores españoles que están diciendo mucho a propósito del ambiente de moralina tibia, traduzcámoslo, de corrección política, de posverdad y complot y de cancelación cultural que estamos viviendo en el mundo y empezamos a vivir en Colombia. El primero de ellos es Darío Villanueva, exrector de una prestigiosa universidad española y exdirector de la Real Academia de la Lengua, que señala en su ensayo Morderse la lengua, al cual hay que anteponerle no morderse la lengua contra la corrección política, sino todo lo contrario, llamar a las cosas por su nombre, así nos cueste lo que nos cueste, pues evidentemente estamos viviendo un mundo de empoderamiento, según él, de la ignorancia y de la estupidez, que en primer término confunde gramática con machismo y cree que haciéndonos decir los, las y les se acaban las presuntas violencias de género. Y Villanueva nos cuenta que como director de la Real Academia de la Lengua Española, el gobierno recién estrenado socialista de Pedro Sánchez le pidió un informe de en qué medida la Constitución española era machista. Él creyó que al entregar el informe lo despedían como director de la Real Academia de la Lengua, pero felizmente el presidente comprendió que no hay una relación directa entre la gramática y el machismo, sino que la lengua es neutra y que por supuesto no se logra nada diciendo los, las y les, sino simplemente la estupidez de creer que así se combaten las violencias de género. Por supuesto, Villanueva no para ahí y nos cuenta algunas historias a propósito de la corrección política que ha hecho gala en el mundo contemporáneo. La primera que trae a colación tiene que ver con el pueblo natal del filósofo inglés del siglo XVIII, David Hume. En Edimburgo, su ciudad natal, hay un edificio en la universidad que lleva el nombre de David Hume, homenajeando al autor de On the First Principles of Government. Y evidentemente algún grupo militante de alguna causa le exigió a la rectoría que retirara el nombre de David Hume de un edificio porque había un dejo racista en sus escritos. ¿Qué ocurrió? La Universidad de Edimburgo borró el nombre de David Hume del edificio. Pero lo curioso es que en el ayuntamiento, a la entrada, hay una gran estatua de David Hume descalzo y los estudiantes suelen rascarle el dedo gordo del pie y algunos le besan los pies antes de un examen para que les vaya bien.
Villanueva se pregunta si entonces el ayuntamiento debe hacerle caso a la universidad, puesto que es un centro de saber, y quitar la estatua. El problema de la corrección política hoy es que está contaminando los centros de pensamiento, las universidades. Y Villanueva trae a colación otras anécdotas, la de un profesor español invitado en una universidad prestigiosa, en donde le dice a un estudiante que lo comprendía claramente en la lengua de Cervantes: en vez de rascarte los cojones, ponte a trabajar. El estudiante acusó de acoso al profesor y lo echaron de esa universidad. Esto pareciera hacer eco de la célebre novela de Philip Roth que inaugurara el siglo XXI, La Mancha Humana, en donde un profesor un día gris dice qué día tan negro, y entonces un estudiante de color lo acusa de racismo y terminan despidiendo al decano de la Facultad de Humanidades de tan prestigiosa universidad norteamericana. Pero esto no para allí. Darío Villanueva también trae a colación la anécdota de el profesor francés que le dijo a los estudiantes que iba a hablar del Islam, pero que si se sentían heridos en su susceptibilidad podían retirarse. Y lo que ocurrió fue que una estudiante le dijo a sus padres que el profesor les estaba mostrando caricaturas del profeta Mahoma. Y entonces la bola se regó y al profesor lo degollaron en Francia. Tiempo después se supo que la estudiante había mentido. ¿A qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo, según Darío Villanueva, al señalamiento por parte de cualquier hijo de vecino o de vecina de lo que sea contra otra persona, y esto se instrumentaliza políticamente para liquidar al adversario. Se pretenden crear espacios seguros que lo único que empoderan es a la ignorancia y a la estupidez. Hasta ahí Villanueva. Pero vayamos con el segundo autor, Juan Soto Ibars, periodista y ensayista español que ha escrito sobre redes sociales y también que ha escrito sobre bullying, sobre posverdad y sobre corrección política. Nos presenta un libro magnífico que se llama La Casa del Ahorcado, la paradoja del ahorcado, hablando sobre todo del tabú y cómo agrietan los nuevos tabúes hoy a las democracias occidentales. ¿A qué se refiere Juan Soto Ibars? Se refiere al pequeño censurador que todos llevamos dentro y que opera de una manera extraordinaria hoy a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, de YouTube, etcétera, etcétera, y que justamente en el siglo XIX correspondía a los valores de la moral de la época. Hoy, desafortunadamente, la ignorancia y la estupidez se siguen multiplicando geométricamente y pareciera que algunos movimientos sociales, que en realidad son guetos y tribus que se dicen llamar de izquierda, empiezan a hacer lo mismo que antes hacía la derecha, a pontificar sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo, y a ser los principales articuladores de la corrección política, prefiriendo la noción de seguridad a la libertad. Y entonces se pregunta Soto Ibars, si las izquierdas empiezan a hacer lo mismo que antes hacían las derechas, ¿en qué queda el pensamiento libre? ¿En qué queda el pensamiento crítico? No, lo único que queda es la ignorancia y la estupidez, y por supuesto la posibilidad de cancelar, de anular lo que se dé la gana, obras, cuadros, piezas de teatro, pensamientos. Sí, el castigo ejemplar, el chivo expiatorio, el rito propiciatorio que le da látigo a aquel que cruza la raya en una sociedad. Y entonces, ¿en qué vamos a quedar si se pasa por encima de las instituciones de justicia, por encima del derecho, por encima de la democracia? ¿En qué vamos a quedar si las universidades se contaminan de estupidez y de ignorancia y de moralina tibia, en donde ahora los profesores tenemos que ir esposados y mirar al techo porque en cualquier momento podemos ser acusados de cualquier tipo de acoso simplemente por expresar nuestra libre opinión, por la libertad de cátedra, por la libertad de pensamiento? Numerosos autores norteamericanos están escribiendo a favor de la libertad de cátedra, a favor de la libertad de pensamiento. ¿Por qué se da esto?
Bueno, pues muy sencillo, porque las instituciones administrativas prefieren hacerse los solapados y los de la vista gorda ante el horror de la cancelación cultural. No nos mordamos la lengua. Ese sería el ejemplo de Villanueva y de Soto Ibarra.